Bueno, sin mascarilla se me va a entender mejor, ¿no? Aunque estéis lejos, no pasa nada, que estamos todos vacunados. Bien, quiero agradecer en el día de hoy, en especial al Ayuntamiento de Tarrasa y también a la Asociación de Personas Sordas de Tarrasa por haber contactado conmigo para la charla de hoy. Yo creo que es muy interesante conocer este tema porque el 25 de noviembre sabéis que es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y bueno, sabéis que siempre vemos en televisión noticias sobre muertes y esto es un problema cultural y de la educación que recibimos. Muchas veces vemos, esto es como un iceberg, ¿no? Solo vemos la punta del iceberg, pero realmente el problema es mucho más profundo. Lo que pasa que no se ve la raíz de este problema, solo vemos cuando ya ha muerto la persona, pero en realidad viene todo de más lejos. Yo lo que quiero es expresar que, aunque vemos muchas noticias sobre muertes en televisión y demás, hay muchos recursos en los que las mujeres sordas no pueden acudir, ya que son invisibles. En el entorno familiar, ¿qué es lo que sucede? Pues todos sabemos que la mujer sorda, la mayoría sufre privación lingüística, la mayoría de ellas. ¿Esto qué es lo que significa? Significa que no recibe su lengua. Porque esto ocurre porque el 90% de mujeres sordas nacen en núcleos de familias oyentes, igual que el 90% de hijos de estas mujeres sordas son oyentes, lo que significa que viven en un mundo oyente. En relación a la comunicación, sufren una privación muy fuerte de esta. En su núcleo familiar, pues tienen hermanos oyentes y claro, ellos son los que reciben más cariño, los que pueden comunicarse con más facilidad con sus padres y ellas preguntan, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué dicen? Y siempre reciben la misma respuesta, nada, nada, tonterías. Ya, pero yo también quiero saber qué tonterías están diciendo. ¿No? En comidas familiares, nadie les cuenta qué es lo que está sucediendo. Nada, nada, son cosas del trabajo. Muy bien, pero explícame qué cosas del trabajo son. ¿De qué se están riendo? Un chiste. Pero qué chiste. Nunca reciben la información completa, solo un breve resumen. Y crecen de esta manera. Muchas veces los padres o si están viendo televisión, pues no les cuentan el qué, tampoco les dicen lo que está bien, lo que está mal, las dejan en el colegio donde tampoco tienen un referente, un igual, y ahora la situación en colegios de integración es peor. Antes, en un internado, aún recibían algo de información, pero ahora en colegios de integración donde no tienen amigos, no se pueden comunicar, no reciben información, al final el sufrimiento es mayor. Así que las mujeres muchísimas veces, en muchísimas casas, el modelo que reciben es un modelo machista. No saben que porque el padre la riñe tanto o porque la madre cede en muchísimas cosas, creen que es así, entonces imitan este modelo
creen que tienen que hacer las cosas de este modo porque han crecido así, lo ven normal y cuando se casan repiten este modelo de familia. Y claro, están equivocadas. Hay un problema, pero claro, no reciben la información de la sociedad conforme esto está mal, que no tienen que ser sumisas, no lo saben, repiten este modelo, ven esa debilidad en casa y la imitan. Si su hermano es un hombre, creen que él manda, es el más mimado y ellas pues no se valoran como mujeres. Y muchas veces eso genera un problema. Claro, creen que sus hermanos tienen suerte por ser oyentes, porque claro, a él le explican todo, a mí no me valoran. Entonces, claro, a sus hermanos les ayudan y a ellas no. Entonces, dentro del núcleo familiar no reciben esa ayuda para formarse, para crecer, y dentro del colegio tampoco, ya que se centran en una educación oralista, en repetir palabras, en que las digan mejor. Mira, ¿ves? Esto se dice así, se centran en la fonética, en cómo se pronuncia la palabra, pero no en los significados. Todos hemos crecido así. Sí, leemos un texto, lo sabemos leer, pero no entendemos el significado. Ahora aún seguimos con este modelo educativo. Y algunas personas sordas que están implantadas también tienen este problema, porque como que no consiguen ser oyentes. El objetivo sería que la mujer fuese más valiente, tuviese más información y capacidad de decisión propia, pero tiene miedo de qué pasará si se van a enfrentar a ella. Entonces tampoco conocen cuáles son sus derechos como mujer. Por ejemplo, en relación a la sexualidad, es un tema delicado, sí, pero por poner un ejemplo, si les dicen, quiero tener sexo contigo, pero ella no tiene ganas, dicen, no, no, es que yo quiero, tenemos que tener relaciones y aunque ella no quiera, tiene que ceder, porque también es algo que han visto en casa. No conocen cuál es su derecho, no saben que tienen derecho a decir que no. Es su papel como mujer y tienen que ceder. Entonces, la mujer tiene una gran confusión en cuanto a su propia identidad, no se valora. Entonces creen que las mujeres oyentes valen más, son más capaces, pueden hacer más cosas y eso también genera un problema grave en las mujeres sordas y suelen tener más problemas de ánimo y de expresión. También tienen problemas de autoestima. Y eso hace que sea más fácil abusar de ellas y que no se puedan defender. Los abusos pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, abuso sexual, abuso psicológico, abuso económico. En relación al tema doméstico, ven que su madre es muy sumisa, que cede en muchos temas y entonces ellas imitan este rol. Como su madre no se defiende, tampoco oyen qué pasa, pues imitan este comportamiento. En las zonas rurales, muchas mujeres que nacen sordas
En pueblos pequeños todavía es más fácil que se den abusos. Incluso sus padres, hermanos o tíos pueden abusar sexualmente de ellas y ellas no dicen nada porque no saben dónde acudir. Abusan de ellas y se lo callan porque incluso tampoco saben si está bien o está mal, no conocen sus derechos, no saben qué es lo que pueden hacer, ni tampoco quién puede ayudarlas, ni dónde acudir. Incluso la familia conoce los hechos, pero tampoco hace nada, ellas no hablan porque no las entienden tampoco y ocurren abusos de muchísimos tipos. En las ciudades también, pero se dan menos casos. Claro, cuando son pequeños, pues no saben qué es esto. También se da el chantaje emocional. Por ejemplo, si algo no les gusta, no te gusta esto. Porque, por ejemplo, muchas veces en casa la familia sobreprotege a la mujer. No puedes hacer esto, no puedes ir al banco o no puedes ir a comprar. Por ejemplo, las madres. No, tú no sabes hacer esto, ya lo hago yo, deja. Ya me encargo yo. Y al final la mujer crece sin saber hacer las cosas. No tiene autonomía suficiente porque la familia coge ese rol al ser una mujer con discapacidad y ya lo hago todo yo. Y al final falta envalentonarse y hacerlo ella. Y esto se da por chantaje emocional. Tienen miedo. Ya la mujer pues falta que se revele. El problema es que la sordera es una discapacidad invisible, que la sociedad no nos ve. La discapacidad física sí que se ve. La discapacidad visual también se ve. La discapacidad intelectual también se ve, pero la sordera no se ve. Podemos ir en el autobús y las personas oyentes no saben que estamos al lado y somos una persona sorda. No hay información adaptada de cuál es la siguiente parada, por ejemplo. Entonces, la sociedad tampoco nos da esa información. Está todo lleno de barreras y eso es un problema para el crecimiento de la mujer sorda. Ahora, poco a poco, se va accediendo más a la información. El problema, ¿cuál es también? Que la mayoría de personas tienen problemas de lectoescritura porque no se explica el significado de las palabras. Entonces, a la hora de coger un libro, leer, claro, es muy complicado, cuesta acceder a la información de este modo. Y al final se abandona. Ya no hay ganas de leer porque no se entiende. Y es un problema grave, porque no puedes ser autodidacta y querer aprender y desarrollarte por ti mismo. Muchas veces la mujer no se valora a sí misma y decide casarse solo por el hecho de salir de su casa, porque con su marido podrá comunicarse y tiene esa ilusión y por eso también tiene hijos.
Ahora pues puede tener hijos y cuidarse, de cuidar de ellos y trabajar, pero antes solo se encargaba del cuidado de los hijos y del hogar. Al tener hijos, la autoestima de la mujer sorda va en aumento porque se ve capaz de cuidar de ellos. Ya no se siente tan poca cosa. Pero muchas veces se crea una dependencia de estos hijos, ya que cuando llaman a la puerta, por ejemplo, le pide a los hijos qué es lo que está diciendo, ya que no entienden lo que les dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Entonces, claro, incluso llevan a los hijos al médico para que les haga como de intérprete, porque antes, durante una época, no había intérprete. Incluso ahora hay muchas mujeres sordas que llevan a los hijos como si fuesen intérprete en lugar de usar un intérprete. También otro problema es que a la hora de casarse dejan el trabajo para cuidar a los hijos, pero entonces no hay ingresos y se pierde parte de la autonomía y se genera una dependencia del marido. Entonces se crea esa dependencia. Nunca se crea dependencia del marido hacia la mujer, sino la mujer hacia el marido, porque depende de sus ingresos. Entonces, y cuando los hijos ya son mayores o si ella se queda viuda, ¿de dónde proceden esos ingresos de la mujer? Si se separa o se divorcia o se queda viuda, claro, ella tiene que aguantar, aunque se abuse de ella, porque no puede irse, tiene que seguir aguantando la situación que esté viviendo porque no tiene ingresos. Tiene inseguridad, también tiene problemas psicológicos por la falta de comunicación. Entonces, incluso en pueblos pequeños hay atención psicológica o hospitales, en CAPs. Para las personas oyentes no hay problema. Aquí en Cataluña, ¿cuántos psicólogos hay? ¿Sabéis cuántos psicólogos hay en Cataluña? Oyentes, hay muchísimos, miles. Pero para personas sordas, ¿cuántos? Dos. Pues de atención pública estamos hablando. Una, atención pública. Atención privada aparte. Hay una en toda Cataluña. Es una vergüenza esto. Porque una, y si no te gusta, ya no tienes más opción. Claro, muchas veces si vas al médico de cabecera o a cualquier otro especialista siendo oyente, y si no te gusta, puedes pedir un cambio. Puedes pedir otro médico de cabecera, por ejemplo. Pides otro cambio, pero aquí no tienes más opción. Si no te gusta, pues es eso o nada. No hay más. Esto es una situación muy grave. En el ámbito sanitario, la administración pública debería estar preparada para la atención en lengua de signos también. Lo importante es que te puedan atender en lengua de signos de forma directa, porque claro, con un intérprete sería con una tercera persona. El tema del ámbito psicológico es algo muy delicado, algo personal, que cuesta mucho sacar de dentro, ¿no? Mejor de tú a tú, con una tercera persona a veces cuesta, ¿no? Que el intérprete sepa lo que sientes, no te sientes cómodo. Entonces, ¿cuántas personas sordas van al psicólogo de aquí? Claro, nunca, pues vas resistiendo, sois unos valientes, claro, porque vas siguiendo con tu vida, resistiendo y aguantando los problemas. Porque, claro, vas aguantando los malos tratos, los abusos, ¿y quién te ayuda? Porque
hay servicios de atención a la mujer, asociación de atención a la mujer por malos tratos. Si buscáis en internet encontráis una larga lista, pero para personas sordas, mujeres sordas, no hay. La administración pública debería estar concienciada y facilitar algún método que en el CAP, en la atención primaria, o el ayuntamiento, alguna forma para que fuese accesible, porque tenemos una ley de accesibilidad en Cataluña de 2014 y también la ley de lengua de signos catalana, pero es papel mojado, no sirve de nada. Claro, debería dotarlas de presupuesto cada año, porque también hay mujeres maltratadas, o en general las mujeres sordas necesitan también, porque nosotros estamos pagando nuestros impuestos, igual que las personas oyentes, pero ¿dónde están nuestros derechos? Nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, pero ¿y nuestros derechos dónde quedan? Es una situación grave. Y esto también es un tema delicado. Cuando yo tuve a mi hijo, yo estaba muy contenta, pero también puede que depende de la situación de cada uno. Pero muchas veces la suegra o la madre se suelen meter aquí. Ay, que tú no sabes cómo cuidarle. Claro, muchas madres, pues al final tenemos dudas de cómo cuidar. ¿Le enseño lengua de signos o no? Porque es oyente el hijo. Entonces la madre suele decir, es oyente, no le enseñas lengua de signos, que si no, no va a hablar. Y claro, tú estás con la duda de, ¿le enseño lengua de signos o no? Claro, porque muchas veces acabas dudando de si hacerlo o no, pero es que la lengua de signos es su lengua materna, porque es la lengua de sus padres. Y claro, luego ya aprenderá a hablar en la guardería, con la familia, recibirá ese input, pero lo importante es su lengua materna también. Claro, a mí me decían, no hace falta, no hace falta, pero también depende de si usas la voz o no, y al final, pues normalmente pues su lengua natural es la lengua oral, pero la lengua materna es la lengua de signos. Y el niño va creciendo, va ampliando su lenguaje y al final pues tira más hacia la lengua oral. Claro, y te habla y tú no lo entiendes y no sabes cómo comunicarte y al final te cansas ya, porque con la lengua de signos pues no te acabas de entender. Por eso es importante enseñarle lengua de signos desde pequeño, para poderte comunicar. La comunicación es muy importante. También hay una parte para la mujer sorda que las madres se suelen meter mucho, que dicen, yo soy su segunda madre. La abuela dice que yo soy su segunda madre. Me decía mi hijo, no, es tu abuela. Entonces, muchas veces las abuelas quieren vivir, si tienen un hijo sordo y luego un nieto oyente, quieren como recuperar aquello que no han podido vivir con sus hijos. Y hay que respetar, tiene que vivir con su madre lo que le toca. Entonces, la abuela, perdón, delegamos mucho en los abuelos y al final cuando crecen estos hijos y se van de casa, deciden irse más hacia la familia de su pareja en lugar de venir con nosotros por la facilidad de la comunicación. Por eso
la necesidad tan grande de un psicólogo. El problema también es de autoridad, que los abuelos se meten y invalidan la autoridad de la madre. Dicen que todo lo hacemos mal. Y muchas veces necesitamos saber cómo hacerlo, pero no tenemos dónde sacar esta información. Y al final pues acabamos con problemas emocionales. Incluso ahora muchos nietos tampoco aprenden lengua de signos. Sí que los cuidamos, pero prefieren ir con los otros abuelos porque es más fácil comunicarse en lengua oral que aprender lengua de signos. Y eso al final son muchas cosas negativas que nos demuestran la importancia de la lengua de signos. Yo ya os he explicado que una vez amplían su vocabulario, se complica la comunicación, pero también depende si tienes niño o niña. Los hijos suelen irse. La mayoría... ¿Cuántos intérpretes chicos, coda, hay? Muy poquitos. Se pueden contar con una mano. ¿Y cuántas intérpretes coda hay? Muchas, muchísimas. ¿Por qué? Porque la mujer cuando nace ya tiene ese sentimiento de ese instinto maternal, de ese rol de cuidadora. Como ha visto a su madre con ese rol de cuidadora, pues ya tiene ese rol adjudicado de ayudar. Entonces la mayoría pues ya tienen ese sentimiento y esa sensibilidad. Los chicos sí que hay chicos, pero pocos. Los chicos lo que quieren es ser como su padre, ¿no? Como un superhéroe, pero no pueden ser un superhéroe. Lo que sienten es distinto. Y en el ámbito escolar, la verdad que se encuentran con muchísimas barreras porque ni la familia ni la escuela colabora en adquirir conocimientos culturales. La situación empeora si pensamos en que tampoco acceden a la formación superior ni a la universidad. Si acceden a un ciclo de formación superior, pero no entienden lo que están estudiando, o suspenden los exámenes, o al final todo esto está relacionado con la educación que han ido recibiendo a lo largo de los años. Al final, pues las mujeres, la mayoría, acaban trabajando de limpieza. Hombres, algunos también, pero la mayoría de mujeres trabajan de limpieza. ¿Por qué? Porque no pueden entender el contrato, las condiciones, y las empresas se aprovechan. Ellas son confiadas y firman. Y al final el sueldo que reciben es muy poco, no protestan tampoco, y los hombres pues trabajan en otras cosas. Los oyentes pueden trabajar pues de camareros en una panadería, en cualquier cosa. Las mujeres sordas, la mayoría trabajan de limpieza, pero también hay abusos en las empresas. Abusan de ellas porque ellas no denuncian por miedo a ser despedidas, y es una situación muy grave. En relación al ámbito social,
ellas desconocen sus derechos constitucionales. También sufren discriminación y privación lingüística, lo que significa que si, por ejemplo, una mujer va a la administración a pedir a los servicios sociales, pide intérprete, dicen sí, sí, otro día. Y al final los servicios se van demorando debido a la falta de intérprete y sufre discriminación por esto. Esto es una violencia contra la mujer. También recibe violencia de la familia sexual, psicológica, económica. También recibe violencia por parte de la sociedad. No puede acudir a la familia, no puede acudir a la sociedad, tiene que ser más valiente, imponerse, pero es muy difícil porque no está acostumbrada a imponerse. Entonces es una situación complicada. En el ámbito laboral, pues ya os lo he comentado, tienen trabajos precarios, pero hace 50 años la situación era mucho mejor. La mujer no trabajaba, era el hombre quien trabajaba, tenía un buen sueldo, pero la mujer no tenía que trabajar. Después se quedaba viuda o se separaba, entonces sufría una mala situación económica. Pero era entonces cuando tenía problemas económicos y ahora las empresas abusan de las mujeres sordas porque es la discapacidad que puede moverse mejor, porque pueden ir a cualquier parte, son ágiles y también se aprovechan de los beneficios fiscales de la seguridad social. Y a cambio les dan un sueldo ínfimo y las mujeres sordas pues ceden y aceptan esta violencia laboral. Claro, no pueden comunicarse de forma directa con un abogado para defender sus derechos. Sí que hay sindicatos laborales, pero no les hacen caso. Igual hay una o dos personas sordas, pero necesitan intérprete. Los sindicatos se quejan de que son muy caros los intérpretes. Esto también es violencia laboral. Claro, ahora sí ha mejorado la situación. En el liderazgo asociativo, pero claro, siempre se repite el modelo de familia, pero incluso ahora aún ocurre. ¿Por qué no te presentas tú a presidenta de la asociación? Yo he sido testigo de esta situación. Preséntate a candidata. ¿Yo? A candidata tengo que pedirle permiso a mi marido. ¿Cómo que le tienes que pedir permiso a tu marido? Pero si él se va al fútbol y no te pide permiso nunca, te avisa que se va al fútbol y ya está. ¿Es así o no es así? La mayoría de mujeres tienen que pedir permiso porque tienen que cuidar de los hijos, pero el marido no pide permiso. Yo lo he visto. La mujer decir, yo quiero ser presidenta y que el marido responda, ¿y los hijos? ¿Quién los va a cuidar? Hombre, pues tú los puedes cuidar. Hombre, no, yo trabajo, estoy cansado, luego me quiero ir al fútbol. Y dar muchas excusas. Claro, no sé, parece que luego puede haber peleas dentro del matrimonio, pero para evitarlas, pues al final no presentarse al cargo. Eso también es violencia psicológica, porque tiene miedo a las consecuencias
Así que enhorabuena, Carmen, por ser presidenta de la asociación, pero ¿cuántas presidentas hay en Cataluña? Muy pocas. ¿Y en España cuántas mujeres hay presidentas? Muy pocas. La mayoría son hombres. Las mujeres tienen la responsabilidad de cuidar de sus hijos, pero los hombres también, es una responsabilidad compartida. Nos faltan modelos. Ahora cada vez hay más. Hay más, cada vez hay más. Por ejemplo, en CENSE tenemos el ejemplo. También cada vez hay más ponentes sordas y poco a poco esto vemos que son modelos, ejemplos que nos pueden ayudar a aumentar nuestra autoestima y a empoderarnos, pero que nos traten como si fuésemos las criadas de casa, pues también es violencia. También faltan profesionales con lengua de signos. No sé ahora si hay muchas personas aprendiendo lengua de signos, pero también el problema es que el Estado no dota de presupuesto a la administración pública para que haya psicólogos o en el ámbito sanitario profesionales con lengua de signos, pero siempre olvida a la comunidad sorda. No hay presupuesto, entonces esto también es violencia contra la comunidad sorda. Sí que deberíamos manifestarnos y luchar para la igualdad social. Debería haber asociaciones de atención a la mujer porque hay situaciones de violencia doméstica en las que la mujer debería salir del domicilio. Era la policía, pero ¿cómo se comunican? ¿Debes esperar 1 hora, 2 horas hasta que llegue el intérprete? Es una situación grave en que la mujer está pensando, cavilando y al final decide irse. Deberías poder llegar y comunicarte directamente con el policía. Un mínimo, poder sacar lo que estás pensando en lugar de reflexionar, arrepentirte e irte. En el ámbito sanitario o en los pisos tutelados, si recibes amenazas, ya yo conozco situaciones en las que te quedas una semana en el piso tutelado y al final con hijos pequeños y todo, y al final volver con tu pareja porque no puedes comunicarte estando en este piso. Es que se dan muchísimas situaciones donde el sufrimiento es muy grande, sobre todo en mujeres sordas. Falta agilidad, falta algún modo de dar igualdad en los derechos. Falta que las mujeres sordas nos manifestemos, reivindiquemos nuestros derechos para conseguir esa igualdad. Ahora sí que somos más autosuficientes gracias a la figura del intérprete. Antes no había intérprete, pero ahora sí que gracias a la figura del intérprete podemos hacer cosas solas. Ahora, poco a poco, eso ha ido mejorando. Pero seguimos teniendo la necesidad de lengua de signos. Si ir a algún sitio donde no hay intérprete y que nos digan que es muy caro no poder comunicarnos y decir, no, necesito intérprete, si no, pues te denuncio porque la ley es así. También falta dentro del ámbito educativo
faltaría añadir la lengua de signos. Poquito a poco, gota a gota, se va consiguiendo más cosas. También faltaría más participación política y social de las mujeres sordas. Así que falta que reivindiquemos más, no que veamos a los políticos como si fuesen dioses, es su trabajo. Ellos cobran un sueldo porque nosotros les hemos votado y ya está. A ver qué me van a decir, ¿no? Uy, son políticos, ya está. Es su trabajo, ellos reciben un sueldo gracias a nuestro voto. Si ellos no nos dan lo que pedimos, pues no les votamos, ya está. Si no me lo das, pues muchas gracias. De aquí 2 años, pues no te votaré a ti, votaré a la oposición. Y entonces intentan convencerte y ya está. Y en resumen, ya basta de violencia hacia la mujer. Ya basta. Debemos seguir luchando y trabajando por la igualdad y para aumentar la autoestima de las mujeres.